Bueno, en el video de recién vimos que R2 formaba un espacio vectorial, es decir, cumplía con todos estos axiomas. Vamos a generalizarlo. R2 son vectores que tienen una componente, dos componentes. Ahora, yo puedo agregar una tercer componente y estar en R3, que siguen siendo vectores geométricos, pero nada me impide a trabajar con una cuarta componente, con una quinta componente. La única diferencia es que hasta 3 componentes lo puedo graficar. Ya con 4, 5, 6, 27 componentes no lo voy a poder graficar. Por eso lo que les decía antes ya de no poner la flechita. ¿Tá? Acá no poníamos la flechita porque ya no son solamente vectores geométricos. Pero bueno, esto, que puede ser n componentes, lo vamos a llamar Rn. ¿Tá? Son vectores que tienen n componentes. Estamos en n dimensiones. Ahora, agregar más componentes. ¿Ustedes piensan que va a cambiar alguna de las condiciones? Yo creo que no. O sea, todo lo que vimos acá, no importa si son 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, ¿tá? Todo esto se va a cumplir. Es decir, que los vectores de Rn van a cumplir con esto, por el axioma 2, 3, el axioma 4, el axioma 5. Vamos a decir que se cumplen todos los axiomas, ¿tá? Creo que no hace falta que lo analicemos uno por uno. Verifican y entonces los vectores de Rn vamos a decir, o sea, de cualquier dimensión, vamos a decir que forman espacios vectoriales. O sea, para cada valor de n voy a tener un espacio vectorial diferente. Por supuesto que yo no puedo sumar un vector de R3 con un vector de R4. Entonces, si no los puedo sumar, no va a haber un espacio vectorial que tenga vectores de R3 y de R4. ¿Se entiende? Pero sí por separado. R3 es un espacio vectorial y R4 va a ser otro espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esperen que cambio de color. Lo mismo va a pasar con las matrices. Yo puedo definir en forma genérica las matrices de m filas por n columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que si yo sumo dos matrices, por ejemplo, una matriz de 3 por 2, con otra matriz de 3 por 2, ¿qué voy a generar? Una matriz de 3 por 2, o sea que esto se cumple. No importa en qué orden la suma, esto se va a cumplir. Si tengo tres matrices, no importa en qué orden la sumo, puedo sumar la U y la B y después la W, o primero la B y la W y después la U, o sea que esto se cumple. Va a existir la matriz nula que cuando se la suma, o sea, la matriz nula de 3 por 2, que le sumo una matriz de 3 por 2 y me genera la misma matriz. O sea que esto se cumple. Va a existir la matriz opuesta, o sea, una matriz con todos los números cambiados de signo, que si sumo a dos matrices me genera la nula. O sea que esto se cumple. Va a existir, o al multiplicar una matriz por un escalar, no le cambia la dimensión, no cambian las filas y las columnas. O sea que esto se cumple. Si yo sumo dos matrices y el resultado lo multiplico por un número, o el número multiplica las dos matrices y después las sumo, va a ser el mismo valor. Si yo tengo dos escalares que los sumo, dos números, esos generan un número que multiplican a la matriz. O cada uno de esos números multiplica la matriz y después las sumo en las dos matrices resultantes, me va a dar lo mismo. Si tengo dos escalares, no importa si multiplica uno y después el otro, o primero multiplico a los dos y después multiplico a la matriz. Eso se va a cumplir. Y si a una matriz la multiplico por uno, tengo la misma matriz. O sea que esto se va a cumplir. Es decir, que las matrices de m por n forman espacios vectoriales. ¿Tá? Para cada valor de m y n obtengo un espacio vectorial. Y por último, vamos a ver ya un caso un poquitito más especial, poquito más difícil de ver. En realidad no es complicado, no necesita em, mayor conocimiento, pero les suele costar un poquito más, que son los polinomios. Fíjense acá, hay un ejemplo de los casos anteriores, y fíjense acá, el ejemplo 3 habla de polinomios sub 2. Y el polinomio sub 2 lo define como polinomios de grado menor igual, no de grado 2, menor igual que 2, incluyendo el polinomio nulo. ¿Estamos de acuerdo?
Y esto es lo que quiero que quede claro. Acá en el ejemplo lo pone clarito acá abajo. Después lo vamos a generalizar. ¿Qué es? Lo que ocurre es que si yo tengo dos polinomios, el polinomio P y el polinomio Q, que los dos son de grado 2, pero uno tiene x cuadrado y el otro tiene menos x cuadrado, si yo sumo estos dos polinomios, el grado del polinomio me va a quedar 0, porque la suma de esos dos polinomios me va a dejar solamente, o sea, P de x más Q de x es igual a 1, y 1 es un polinomio de grado 0, ¿se acuerdan? Entonces, si yo digo que P sub 2 son los polinomios de grado 2, la suma de estos dos no sería un polinomio de grado 2 y ya no sería un espacio vectorial. Entonces, para definir a los polinomios como un espacio vectorial, yo voy a tener que decir que son los polinomios de grado igual o menor a ese valor que me dan, que en este caso es 2. Y además, por definición de polinomio nulo, el polinomio nulo, ¿se acuerdan del ingreso? No tiene grado. Entonces, con solo decir grado menor, no me alcanza. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Agregar el polinomio nulo. Entonces, para generalizarlo con los polinomios P sub n, lo que vamos a terminar haciendo es lo siguiente. Vamos a definir un conjunto, el conjunto de los polinomios P sub 2 va a ser igual al conjunto formado por los polinomios, ¿estamos de acuerdo? Que cumplen con tal que los polinomios son o P es igual a 0, que es el polinomio nulo. Acá sí pongo el 0 porque el número 0 es el polinomio nulo, ¿se acuerdan? O el grado del polinomio es menor igual, perdón, bueno, acá pongo 2, sí, lo quería generalizar. Este sería el caso que estaba en el ejemplo. Para generalizar lo que hacemos, sacamos el 2 y lo generalizamos a n. Polinomios P sub n van a ser los polinomios tal que son igual a 0 o el grado del polinomio es menor o igual a n. Si yo defino a P sub n de esta forma, si al conjunto lo defino de esta forma, P sub n va a cumplir con esto, porque si sumo dos polinomios va a cumplir eso que está ahí, va a cumplir con esto, porque no va a importar el orden en que sumo los polinomios, va a cumplir con esto, porque puedo sumar tres polinomios en distinto orden, va a tener el polinomio nulo porque existe, porque lo definí así, entonces esto va a estar. Si a un polinomio le sumo el opuesto me va a dar 0, por lo tanto esto va a cumplirse. Si el polinomio lo multiplico por un escalar va a seguir manteniendo el grado, así que esto se va a cumplir. Bueno, se van a cumplir todas las condiciones. Si ustedes lo analizan, se van a cumplir todas las condiciones. Por lo tanto, yo voy a decir que los polinomios también son un espacio o también pueden formar un espacio vectorial. Pero cuando los polinomios P sub n van a formar un espacio vectorial, cuando a este conjunto de polinomios lo defina de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Eso van a ser espacios vectoriales. Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos conjuntos. El conjunto de los reales n, vectores de dimensión n, las matrices de m por n y los polinomios de grado menor o igual a n, incluido el polinomio nulo, y cada uno de esos van a ser conjuntos que cumplen los 10 axiomas, y si cumplen los 10 axiomas, podemos decir que son espacios vectoriales. Que por ahora, ¿de qué me sirve eso? Bueno, son conjuntos que sabemos que cumplen estas propiedades. Si cumplen estas propiedades, van a tener propiedades, perdón, cumplen estos 10 axiomas. Entonces voy a tener ciertas propiedades y voy a poder hacer ciertas cosas con ellos, que es lo que vamos a ir viendo a continuación de la materia, ¿verdad? O sea, como ya les dije, esta materia integra mucho los temas y los vamos a ir siguiendo. Bien, acá aparecen
algunas de las propiedades de los espacios vectoriales. Creo que acá está lo que yo les quería decir antes. Fíjense, esperen que cambie el color para destacar. Fíjense, acá sí, porque esto es el escalar cero. Fíjense que no le pone el subíndice. Es el escalar cero por el vector u me genera el vector nulo. Ahí es donde a mí me gusta escribir la n sub b. En vez de escribirlo así, que está bien escribirlo así, pero yo prefiero escribirlo de esta forma, ¿está? Así no confundo el cero de los escalares con el cero de los nulos, que no es el cero, sino que es el nulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, creo que es una propiedad bastante obvia. Esta también es una propiedad bastante obvia. Esta también, si tengo el menos, puedo multiplicar por el número negativo o por el positivo y después cambiar el signo. Y como dice el caso particular, si multiplico por menos 1, obtengo lo opuesto. Y acá viene una de las cositas que es interesante. Fíjense que tiene mucho que ver con esto que les decía de la definición. Propiedad 4, alfa por u es igual a la matriz nula, significa, nula en B, significa que alfa es igual a 0 o u es igual a el vector nulo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que esto me gusta escribirlo así. Y esto no es algo, o sea, ya vimos cuando vimos matrices, y en realidad cuando vemos vectores también lo podemos analizar, que no es algo que se cumpla siempre para cualquier combinación de productos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el producto vectorial entre el vector 1, 0, 0, y hacemos el producto vectorial con el vector menos 2, 0, 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Esto cómo se hacía? Pseudo determinante y JK, acá va el 1, 0, 0, acá va el menos 2, 0, 0. Y entonces, cuando multiplicamos nos queda, primer componente, cancelamos columna y fila del versor y nos queda 0 menos 0, o sea, 0. Después, cancelamos la J, nos va a quedar 1 por 0 menos 2 por 0, o sea, 0. Y por último, cancelamos la columna de la K y la fila de la K y nos queda 1 por 0 menos 2 por 0, que también es 0. Es decir, que el producto vectorial de estos dos vectores me da el nulo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que es el producto de dos elementos que no son nulos que me genera el nulo. También lo vimos en un videíto con el tema del producto matricial. Yo tengo la matriz A, multiplico a la matriz B, me da la matriz nula. No quiere decir que una de estas dos matrices son la matriz nula, ¿está? Fíjense, para hacerlo rapidito y fácil, vamos a hacer una de 2 por 2. Yo tengo la matriz 1, 0, 0, 0, no es la matriz nula, y voy a multiplicar a la matriz 0, 0, 1, 0. Entonces, ¿esto qué es? Fila por columna, ¿se acuerdan? Entonces, la primera fila por la primera columna me queda 0 más 0, que es 0. La primera fila por la segunda columna me queda 0. La segunda fila me va a quedar también 0 y acá me queda 0. Es decir, que esta es una matriz distinta a la nula. Esta es una matriz distinta a la nula. Problemas técnicos. Decía, perdón, matriz nula. Esta es distinta a la matriz nula. Esta es distinta a la matriz nula. Y esta es la matriz nula. Está de 2 por 2, porque matriz nula hay de muchos tipos. ¿Estamos de acuerdo? Acá también tendríamos que poner de 2 por 2. Y acá tendríamos que poner de 2 por 2. Entonces, esto que acá uno está tan acostumbrado con los números reales a decir, es obvio que si un producto da 0, alguno de ellos tiene que valer 0, eso es en los reales, con números. Pero cuando nosotros trabajamos con vectores hay que tener cuidado. Por eso a mí me gusta destacar que
la matriz nula, el vector nulo, representarlo con la n, para no confundir, porque el cero este, capaz que los hace confundir y dice, ah, como este producto es cero, quiere decir que uno de los dos vale cero. ¿Tá? Y no es que es cero, es la matriz nula. Y sabemos que la matriz nula, o el vector nulo, no se genera solamente haciendo el producto de nulo con otro no nulo. ¿Tá? Eso sí cuando es un producto escalar. Si es el número cero, porque alfa es el número cero, acá no es matriz, este es el número cero. El número cero no hay problema. Si es la matriz nula hay que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa es la propiedad 4. Y ahora viene el tema subespacio. Lo voy a dejar para otro videito para que les queden las cosas separadas y las puedan ir viendo de a una, porque como ya les dije al principio, esta unidad es una unidad clave. Sé que cuesta bastante y van a tener que ver probablemente los videos varias veces. Entonces la idea es darles los temas agrupados por temas, por videitos.